Vamos con la última parte de nuestro Diálogos de Fe. Y Daniel, estábamos nosotros fuera de micrófonos hablando sobre la importancia que tuvo para Juan Pablo II el tema del dolor y el sufrimiento, y que estuvo muy vinculado también a la búsqueda de la santidad. Desde allí, desde el atentado, de lo que significó llevar en su organismo unas balas, todo lo que fueron sus caídas, la fractura del fémur, luego su enfermedad de Parkinson, al final de su vida todo este sufrimiento, también situaciones bien dolorosas de la iglesia, que era también ese sufrimiento moral que le golpeaba en su vida, pues lo fue uniendo a la cruz de Cristo, y fue con ello, digamos, acercándose a la santidad. Con razón hoy Juan Pablo II está en los altares. Se asemejaba bastante, sobre todo por todo ese sufrimiento que tenía y cómo mucha gente lo criticaba, lo abuchaba, mucha gente criticaba a la iglesia por tenerlo en esa posición, decían que todo era un espectáculo, un show mediático, como se dice ahora, y bueno, pero él seguía al frente demostrando que la vida es eso, la vida también es momentos felices, pero también son momentos de sufrimiento, y que nosotros recordamos más a Cristo son en los momentos de sufrimiento. Ahí es donde nos parecemos más a Él, ahí es donde nos acercamos más a Él, y ahí es donde nos acercamos también a la santidad, como bien lo dicen las bienaventuranzas. Cuando tú ves al final de la vida de Juan Pablo II, su rostro expresaba dolor físico. Inmediatamente cuando se logra ver, por ejemplo, los disparos, el dolor, digamos, la incertidumbre del momento, y en medio de todo esto él era capaz de decir y de insistir siempre, no tengan miedo a ser santos, a asumir la realidad del dolor. En sus escritos está, a asumir la realidad del dolor, del sufrimiento humano, como parte de la asimilación del sufrimiento y de la pasión de Cristo por la humanidad. Yo hace poquito, escuchando en una charla, en un seminario que fui, una señora preguntó al público, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué vinimos aquí a la tierra? ¿Para qué nacimos? Y todos gritaron, para ser felices. Pero bueno, yo no sé, yo difiero mucho de eso, porque Jesús nos dijo que cargáramos nuestra cruz, y claro, esa felicidad tiene que encontrarse también con el sufrimiento, y en el sufrimiento nosotros también tenemos que buscar esa felicidad en Dios. Tenemos que ver el sufrimiento no como un castigo para nosotros, sino como una oportunidad. El sufrimiento siempre nos deja oportunidades, primero para crecer espiritualmente, para acercarnos más a nuestro Señor en oración, para conocerlo más y para conocer también lo que vivió y padeció. Yo creo que el sufrimiento, en el caso de Juan Pablo II y de los santos de la Iglesia, ha ayudado a madurar en la fe. Es decir, porque el tema del sufrimiento, lo interesante viendo a Jesús de Nazaret, es que Jesús no evade la cruz, Jesús asume la cruz. Y lo significa en algunas de las películas cuando le dice el ladrón que estaba allí, el ladrón malo, le dice, ¿y tú qué haces abrazando esa cruz? Si Jesús abraza a la humanidad, abraza el dolor, que es parte de la realidad que nos ha correspondido vivir. Yo creo que el tema es tener una mirada, digamos, pesimista sobre la vida. Eso sí no es cristiano. Jesús es optimista, llevando incluso la cruz y estando debajo de la cruz. Digamos, su fuerza y su destino era pasar por la cruz para resucitarnos. La esperanza que tenemos que llevar hacia donde está nuestra verdadera casa. Claro, y asumir la realidad, o sea, no evadir. Juan Pablo II no evadió la situación histórica, por ejemplo, que le correspondió vivir con todo lo que significó la amenaza del comunismo sobre su pueblo. Hemos asumido ese dolor. Desde muy pequeño experimentó el dolor de la pérdida de sus padres, luego de su hermano. Es decir, fue perdiendo amigos por el camino. Entonces, todo este dolor moral que él fue viviendo, lo fue, digamos, como fortaleciendo y robusteciendo en la fe, y le fue impulsando para darnos más ánimos a nosotros. Y para llevar la iglesia por un tránsito bien difícil. Increíble que desde su sufrimiento nos consolaba el mundo entero. Claro, para ayudarnos como católicos a superar las dificultades, a encarar las situaciones y decir, mira, yo lo he podido hacer, es un testimonio de que en carne viva pudo enfrentar el dolor de su propia enfermedad, y decirnos con ello, bueno, Jesús
de alguna manera está hoy presente en la humanidad a través del rostro de Juan Pablo II. Es decir, el paradigma humanizador de Jesús de Nazaret se encarna nuevamente, así como se encarnó en algún momento en San Francisco de Asís o en San Ignacio de Loyola. Pues Juan Pablo II encarna esa realidad para decirle a la humanidad: mira, es posible ser cristiano, realizarse plenamente como creyente y ser testigo de un Jesús salvador, de un Jesús liberador y de un Jesús, digamos, mensajero de la paz y la reconciliación de los pueblos. Bueno, lo que me recuerda muchísimo, porque nunca paró, nunca descansó, es una frase de Teresa de Calcuta, a la que quería muchísimo, por cierto, que dice: no puedo parar de trabajar, tendré toda la eternidad para descansar. Y así él nos hizo ver cómo tenemos que seguir y seguir a Jesús en cada instante de nuestras vidas hasta el final. Bueno, muchísimas gracias. Daniel Velasco ha estado nuevamente con nosotros, compartiendo en estos diálogos de fe, hoy dando nuestra mirada muy original desde nuestros conocimientos básicos, pero sobre todo desde nuestra admiración que tenemos compartida por Juan Pablo II. Será hasta un nuevo encuentro. Éxitos para todos. Salud. Un encuentro con nosotros mismos. Diálogos de fe. Con el padre Onéger Molina García. Fue una presentación de Unión Radio Cultural, expresión de lo que somos.